Biblia, si me acompaña a Proverbios capítulo 7, verso 1, he puesto por título, eres lo que lees. Ya en otra ocasión he compartido un mensaje que he puesto por título, eres lo que comes. No tiene muchos meses atrás que compartí acerca de este tema, eres lo que comes. Hoy quisiera compartir, eres lo que lees. ¿Por qué? Porque en este tiempo, que estamos en un tiempo en donde las redes sociales prácticamente son el pan de cada día. Literalmente, la mayoría de las personas tienen un celular. Ya a los niños pequeñitos apenas tienen 1 año y ya empiezan a usar su celular. 2 años ya traen su celular y lo saben usar. Mueven, buscan, escogen. Hay un desarrollo demasiado fuerte en cuanto a las redes, también en el desarrollo humano. Así que esto tiene que ver con nuestra vida cristiana, nuestra formación cristiana. La Biblia dice en su palabra, dice el Señor, que instruyamos al niño en su camino para que cuando crezca no sea parte de él. Entonces nosotros como padres tenemos una responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Y la palabra del Señor nos enseña cómo el pueblo de Israel fue instruido para que instruyera a sus hijos a través de la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te ordeno hoy las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andas en el camino. Y habla de repetir a nuestros hijos la palabra del Señor, que ellos escuchen la palabra del Señor, que ellos estén impregnados de todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Y posteriormente han pasado los años y ahora nos damos cuenta que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero para poder oír algo hay que leerlo o hay que expresarlo. Y un gran tiempo de nuestra vida, las personas en el mundo entero lo están invirtiendo literalmente dando lectura a muchos mensajes que reciben a través de una computadora, a través de un celular, a través de una tablet, en otras palabras, a través de diferentes redes sociales y de infinidad de temas, de infinidad de documentos que se suben al internet o a los medios de búsqueda, donde se la pasan leyendo muchas cosas y se leen muchas cosas. Tal vez usted en lo particular no me deja mentir que si tiene un celular o tiene una tableta o una computadora, pasa mucho tiempo leyendo cosas que están en esos medios, o a veces conversaciones que pueden durar horas leyendo mensajes de texto de WhatsApp. Y eso es lo que estamos leyendo, y eso que leemos en cierto grado influye en nuestra vida. Esas cosas que leemos y que entran a nuestra mente y a nuestro corazón influyen en nuestra conducta y en nuestra toma de decisiones. Por eso es importante el tema de hoy, eres lo que lees. Es importante no descuidar el leer la palabra del Señor para poder llenar nuestro corazón de esa palabra, y como dice la Escritura, de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Otra forma de mencionar el sermón de hoy sería viendo esa frase que muchas veces hemos escuchado, dime con quién te juntas y te diré cómo eres. En este caso es, dime lo que lees y te diré cómo te vas a comportar. Este pasaje lo escribe Salomón, el hijo de David, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Ni antes de él ni después de él ha existido un hombre tan sabio. Y él escribe este libro de los Proverbios. Y en este proverbio, capítulo número 7, verso 1, él se dirige hablando a todos los que estamos aquí reunidos, y en su tiempo a su hijo, dice la Escritura: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Así que en este pasaje el sabio Salomón, un hombre que da consejos y que sus consejos vienen de parte de Dios, no es un hombre que da consejos de una sabiduría humana, sino son consejos de una sabiduría de Dios. Dice la Escritura que la sabiduría proviene de Dios. Si alguien está falto de sabiduría, demándela a Dios y Dios se la dará abundantemente. Así que esta sabiduría de la cual habla Proverbios viene de un hombre llamado Salomón, que fue sabio porque cuando él pudo pedirle algo a Dios,
él le pidió sabiduría y Dios le dijo: yo te he entregado ya tu petición, que es que tengas sabiduría, y aparte te voy a conceder todo lo que no has pedido. Pero él supo pedir sabiduría. ¿Y la sabiduría cómo se adquiere? La sabiduría se adquiere en base a un conocimiento. Y nosotros podemos ser sabios en base al conocimiento que adquirimos, o podemos ser necios también en base al conocimiento que adquirimos. Depende de lo que leamos. Si leemos todo lo que tiene que ver con las cosas del mundo, leemos todo lo que tiene que ver con lo que alimenta nuestra carne, entonces vamos a ser necios, porque vamos a vivir de acuerdo a la necedad del mundo. Pero si empezamos a leer todo lo que tiene que ver con Dios, con las instrucciones de Dios para la toma de decisiones, para la conducta que debemos de tener como hijos de Dios, entonces vamos a ser sabios. El sabio va a aprender a recibir el consejo y a ponerlo en práctica. Y aquí Salomón menciona, aunque dice que es muy importante el que escuchemos el consejo, la instrucción, los mandamientos, al final dice: escríbelos en la tabla de tu corazón. La palabra de Dios es tan importante en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Literalmente la palabra de Dios representa a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra viva, Él es el que podía expresar esas palabras de vida eterna. Así que el leer la palabra del Señor es alimentarnos de nuestro Señor Jesús, es alimentarnos del pan de cada día. Nuestra vida ya no está ligada a vivir a como antes nos alimentábamos en el mundo antes de conocer a Jesús. Ahora nuestra vida está ligada para alimentarnos en nuestra nueva vida en Cristo de las cosas de Dios. Jesús lo declaraba de esta manera: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que el escribir la palabra del Señor en la tabla de nuestro corazón, lo primero que tenemos que hacer es conocerla, leerla, escucharla. Y cuando ya tenemos el conocimiento, el hombre o la mujer sabia sabe cómo escribir esas letras, dice la Escritura, que son palabras de vida en su corazón. La Biblia nos enseña en este caso que en Éxodo el Señor, en su primera intervención que tuvo con Moisés para darle los mandamientos, Él fue el que escribió con su dedo en tablas de piedra los primeros mandamientos, ordenanzas o la ley del Señor por la cual ellos deberían de regirse. Y lo escribió con su dedo en unas tablas de piedra. Pero ahora Dios ha escrito y sigue escribiendo en nuestro corazón con su presencia, con su Espíritu Santo, en tablas no de piedra, sino en un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que lo vive. Y en este pasaje, cuando menciona que lo escribamos en la tabla del corazón, es que lo pongamos en lo más profundo del corazón, para que cuando tengamos que tomar decisiones, tomemos en consideración el consejo de Dios y hagamos como Dios dice. En otras palabras, que hagamos conforme a la voluntad de Dios. Escribirlo en la tabla del corazón es profundizar hasta lo más íntimo y poder reconocer que ese consejo nos va a hacer mejores seres humanos y sobre todo personas que vamos a agradar a Dios. Si me acompañas a 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, el apóstol Pablo, siempre menciona al apóstol Pablo como un hombre ejemplar, porque fue un hombre que vivió una vida sin Cristo y vivió una vida ajena a la vida de Dios y vivió una vida en contra de las cosas de Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, su vida estuvo ligada al Señor, a tal grado que él dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y él aprendió a decir que todo lo que él hacía ya no lo hacía con sus fuerzas, sino lo hacía con la fuerza de Dios. Y aprendió a conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el apóstol Pablo, como una persona que conocía la conducta sin Cristo y la conducta en Cristo, instruye, enseña a discípulos, y entre ellos está Timoteo, y le escribe esta carta a Timoteo diciéndole lo siguiente en este capítulo 3 verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra que está escrita es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre, tú y yo, allá en casa y aquí de forma presencial, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra del Señor es inspirada por Dios. El hecho de leer la palabra del Señor, estamos leyendo literalmente lo que Dios piensa. El pensamiento de Dios está plasmado en una escritura, en lo que es la palabra del Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, esa palabra la empezamos a establecer en nuestro corazón, y nuestro pensamiento empieza a conducir sus acciones en base a lo que Dios nos enseña, en base al conocimiento que estamos adquiriendo. Por eso los pequeños, desde que son niños, bebitos, y los aprendemos a instruir, les enseñamos a ser instruidos en el camino del Señor, esos niños van a crecer y van a crecer con ese conocimiento, con ese pensamiento y también con esa actitud acerca de la voluntad del Señor. Pero si no los instruimos, ellos van a crecer con un conocimiento que no es la voluntad del Señor, y van a conducirse de acuerdo al conocimiento que adquieren en el desarrollo de su vida. Y mencionaba acerca de las redes sociales, que leemos muchas cosas y las redes sociales influyen. De hecho, en cuanto a mercadotecnia, las redes sociales ahorita son prácticamente lo más cotizado para poder hacer que algún producto, algo que se quiera comercializar o algo que se quiera dar a conocer, se usan las redes sociales como un medio de publicidad o de mercadotecnia para vender algún producto o para hacer llegar algo que una persona quiere que los demás puedan adquirir o puedan desear. En el caso de nosotros como pueblo del Señor, usamos las redes ¿para qué? Para que las personas conozcan de Jesucristo, anhelen al Señor Jesús en su corazón y puedan vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Y tratamos de predicar la palabra del Señor, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo dada a los apóstoles. Pero en este pasaje el apóstol Pablo está diciéndole: mira Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Si hay algo que te va a ayudar en tu vida, si hay algo que te va a fortalecer en tu vida y te va a hacer sabio, es la palabra del Señor. Cuando yo era joven, no está Pedrito, pero cuando yo era joven, cargábamos nuestra Biblia, y digo una Biblia como esta, más pequeño, más grande, porque era de estudio, la Biblia Thompson, y era una Biblia más grande que esta, así que nos veían con la Biblia. Había gente que hasta nos sacaba la vuelta, nada más por vernos con la Biblia. Pero ahora en este tiempo es muy raro ver a una persona que cree en Cristo Jesús y que cargue su Biblia. Normalmente ya no traen su Biblia y los ven como una persona normal, común, que está en el mundo y convive en el mundo y practica las cosas del mundo, porque no marcan una diferencia, porque ya se han adaptado a lo que el mundo hace. Pero cuando tú estás con tu Biblia y la tienes no solamente en tu mano, sino la tienes en tu corazón, se va a notar en tu vida, tu conducta, tu forma de hablar, tu forma de pensar, algo diferente. Y va a haber una diferencia entre el que hace lo malo y entre el que hace lo bueno. Y todo va a ser determinado en base a la palabra del Señor. Y aquí hay 4 cosas que el apóstol Pablo menciona a Timoteo que la palabra de Dios hace en la vida de los creyentes. Y lo primero que dice él es que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En la Nueva Traducción Viviente, le voy a dar lectura para entender un poquito mejor este concepto. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Útil para enseñarnos lo que es verdad, porque hay cosas que leemos que no son la verdad, que no es algo bueno y que tenemos que aprender a desecharlo. Todo lo que no es verdad pues es mentira, y la mentira sabemos de dónde proviene, quién es el padre de mentira, y que al final la mentira nos va a llevar a que practiquemos el pecado. Así inició Satanás en el Génesis con Adán y Eva. A través de la mentira hizo que fueran engañados y pudieran ellos hacer algo que Dios les había dicho que no hicieran, y eso trajo consecuencias, una separación entre el hombre y Dios, entre su creación y Dios. Y el diablo sigue mintiendo, él es su característica principal. Pero la palabra del Señor nos va a ayudar a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y toda la vida vamos a encontrarnos con toma de decisiones entre elegir lo verdadero y elegir lo que es falso, entre elegir entre la muerte y entre la vida.
Dice este pasaje, hablando en la Nueva Traducción Viviente, nos va a enseñar para que nos demos cuenta que está mal en nuestra vida. Nos va a corregir cuando estemos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea, la palabra de Dios no solamente nos prepara, nos instruye, nos capacita, sino también nos corrige para que reconozcamos qué estamos haciendo mal o qué es incorrecto. Si nosotros nos dedicamos a darle tiempo a la palabra del Señor para que esté en nuestro corazón nos va a recordar que hay cosas que Dios nos ha enseñado y que tenemos que conducirnos de acuerdo a esa enseñanza. Y no dejar de lado esa enseñanza y conducirnos como nosotros pensamos o como el mundo piensa. Nuestros pensamientos nunca van a estar al nivel de Dios. La única manera en la que podamos caminar conforme al pensamiento de Dios es cuando caminamos conforme a la palabra de Dios. El salmista David, cuando Dios lo llama y menciona que es un hombre conforme al corazón de Dios, está hablando que es un hombre que no era perfecto, tenía sus imperfecciones, pero él en su corazón tenía bien grabada la palabra del Señor y sabía cómo agradar a Dios, sabía cantarle a Dios, sabía adorar al Señor, sabía las promesas de Dios y él las declaraba. Dios dijo que estaría conmigo y me va a ayudar a vencer ese gigante, y él derrotaba al gigante. Yo le decía al Señor que me ayudara cuando venía el oso y el león para comer las ovejas de mi padre, y en el nombre del Señor yo derrotaba al oso y derrotaba al león, quebrando sus quijadas. Él recordaba la palabra que tenía en su corazón, y al practicarla, declarándola con su boca, Dios se agradaba y Dios estaba con él. Y no solamente en cuestiones personales, sino también en cuestiones ya espirituales. Dice la Escritura que cuando Dios lo pone como rey, a donde quiera que el rey David iba, a donde quiera que él iba y todo lo que él enfrentaba, Dios estaba con él. Entonces, el hecho de que la palabra de Dios esté en nuestro corazón implica que Dios está con nosotros. Él está aquí en nosotros y mora en nosotros. Es la palabra viva, es la palabra que entra a nuestro corazón y produce ahí en nuestro interior un río que empieza a moverse y empieza a salpicar para que hablemos una palabra que va a producir vida. Este pasaje menciona al final que el propósito de enseñar, de redarguir, de corregir y de instruir es para que el hombre haga lo correcto, y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda su buena obra, o para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la preparación espiritual de todo creyente se basa en lo que recibe como enseñanza, en lo que lee, en lo que estudia. Y cuando una persona estudia la palabra del Señor, va a estar preparado para hacer toda la obra de Dios y como Dios quiere. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 109, verso número 103. Salmo 109, verso 103. El salmista David menciona lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el salmista escribe este salmo, el Salmo 119, y menciona que la palabra de Dios es más dulce que la miel, él está mencionando que hay muchas cosas que él puede comer o puede tomar como alimento, pero él dice: el alimento que a mí me satisface más, el alimento que yo deseo todos los días disfrutar y que es como una miel dulce a mi paladar, es la palabra del Señor. Entonces, cuando un creyente empieza a alimentar su vida con la lectura de la palabra del Señor, está deleitando a su alma. Porque no estoy hablando de una miel física que hace que tu paladar físico sienta una dulzura, sino está hablando de una miel espiritual que entra a tu alma, que es lo espiritual, y que tu alma, que también tiene hambre y tiene sed, se deleita espiritualmente, y es como esa miel dulce al recibir esa palabra. Es algo que le da al alma una satisfacción, es algo que le da a nuestro interior, a lo más íntimo, una satisfacción que viene de parte de Dios.
Y menciona ahí al final de este pasaje, Salmo 109, 103, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el contexto, en el verso 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Y por qué es importante tener la inteligencia, adquirir la inteligencia? Lo contrario a inteligencia es el tener desconocimiento o no tener esa inteligencia para tomar decisiones. Un hombre inteligente sabe lo que tiene que hacer en el momento propicio. Un hombre que no es inteligente desconoce, no sabe qué hacer y cae en desesperación. Dice este pasaje que cuando nosotros leemos la palabra del Señor y estamos alimentándonos de esa palabra del Señor, podemos conducirnos con inteligencia. Y dice ahí, inteligencia que es como una lámpara, una luz que nos alumbra en nuestro caminar. Y cuando habla de nuestro caminar, habla de nuestras decisiones diarias. Todos los días tomamos decisiones. Por ejemplo, tú tomaste una decisión para venir el día de hoy. Tú tomaste una decisión para conectarte el día de hoy. Tú tomaste una decisión para saber qué ibas a ponerte de ropa. Tú tomaste una decisión, en el caso del grupo del ministerio de Comandos de Cristo. Ellos tomaron decisiones antes de empezar aquí de qué cantos iban a cantar. Y aparte de los que se prepararon, pues yo les pedí otro, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que tomar decisiones. Y esas decisiones, todas las decisiones que tomamos en la vida, las tenemos que tomar con inteligencia. Y la inteligencia viene cuando la palabra de Dios es parte de nuestra vida. Usted recuerda cuando Dios le habla a Josué y Josué declara estas palabras porque él aprendió de Moisés diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú vas a utilizar la palabra del Señor meditando en ella de día y de noche todos los días de tu vida, y entonces vas a ser inteligente para tomar decisiones y todo lo que tú hagas va a ser prosperado por el Señor. Entonces, cuando tú obras inteligentemente vas a ser prosperado. Cuando tú obras no inteligentemente, la palabra correcta es que obras negligentemente. Un hombre o una mujer negligente es aquella que sabe cómo puede ser sabio y usar lo que Dios le dice para que Dios lo prospere y lo saque adelante en la vida. Un hombre negligente es aquel que se comporta como un hombre necio, que sabe las cosas pero no está dispuesto a hacerlas. Así que la influencia de la palabra del Señor tiene que ser mucho más fuerte que la influencia de todo lo que las redes sociales y todo lo que el mundo nos puede estar bombardeando con información que alimenta también nuestros pensamientos. Por eso hay en el mundo actualmente muchos conflictos en cuanto a cambiar ciertos patrones de vida o cambiar ciertos valores que por muchos años siempre habían sido parte de la vida humana, que ahora están cambiando patrones que antes no se imaginaba uno que pudieran suceder. Están haciendo que esos valores puestos por Dios, esos principios puestos por Dios ya no sean respetados, sino que ahora se violen esos principios, se violen esos valores y se establezcan nuevos valores y nuevos principios. Y todo eso lo están transmitiendo a todos los seres humanos a través de libros, a través de redes, a través de la educación, y todo eso ya viene impregnado y lo van a leer nuestros hijos. Y van a ser influenciados nuestros hijos, nuestros nietos en todo lo que están leyendo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, de instruir a nuestros hijos para que ellos aprendan a encontrar la verdadera inteligencia. No la inteligencia que el mundo ofrece, sino la inteligencia que Dios ofrece. El ser sabio implica que has aprendido a usar la palabra del Señor en la toma de tus decisiones. En el camino vas a encontrar muchos caminos que son falsos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final lo llevan a la muerte. Hay caminos que llevan a la vida. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 18. Efesios 4, 18. En este pasaje vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Capítulo 4, verso 18. Escribe en esta carta a la iglesia que está en Éfeso y les dice:
Efesios 4, verso 18. Si leemos el 17, habla de la nueva vida en Cristo Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso número 18, y ponga mucha atención por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Es dejar un lugar a oscuras, o llenar un lugar de oscuridad, o permanecer en un lugar de oscuridad, tinieblas. Un entendimiento todavía entenebrecido es que no le ha resplandecido la luz del Señor. Y cuando dice aquí la Escritura que ya no andemos como los gentiles que andan con su entendimiento entenebrecido, sino dice este versículo que andan con su entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué hay esa ignorancia? Porque no han aprendido a valorar la palabra del Señor en sus vidas y hacer que esa sea parte de sus vidas todos los días, que ellos puedan deleitarse en la palabra del Señor todos los días. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña Isaías 55, verso número 8. Isaías 55, 8. Cuando hablamos acerca de los pensamientos de Dios, de los caminos del Señor, tenemos que pensar que la palabra del Señor nos define el pensamiento de Dios. Es lo que Dios piensa y lo que Dios espera de nosotros. Y aquí el profeta Isaías, en este capítulo número 55, verso número 8, Dios mismo lo declara de una manera muy clara. Mis pensamientos no son sus pensamientos, no se parecen en nada a mis pensamientos. Dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Verso 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, y hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo, así lo dice el profeta, lo mismo. Los pensamientos de Dios son tan altos. ¿Cómo podemos comprender y entender el pensamiento de Dios? Yo puedo pensar de una manera y el pensamiento de Dios es mucho más grande. El camino que Dios me pone delante de mí para que yo lo pueda seguir es el más importante que yo debo de considerar para caminar en él. Pero a veces mis caminos para mí son más grandes que los caminos del Señor, y yo decido caminar por caminos que no me van a llevar a la vida, me van a llevar a la muerte. Pero hay un solo camino que Dios estableció y lo conocemos, se llama Cristo Jesús. Él mismo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Hay un camino establecido por Dios, pero los que son inteligentes van a caminar con Cristo Jesús en la palabra, en la voluntad de Dios. Los que no son inteligentes, que son negligentes o que son ignorantes del conocimiento de Dios, van a caminar en tinieblas, con un pensamiento entenebrecido, con una vida en tinieblas en el mundo, y donde el príncipe de este mundo gobierna. Este pasaje dice en el verso 11, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Mi palabra nunca volverá vacía, sino hará todo lo que yo quiero y va a ser prosperada. La palabra de Dios hace que podamos pensar como Dios, que nuestro pensamiento, que es tan pequeño, empiece a crecer, a ser como el pensamiento de Dios. De la ignorancia nos lleva a la inteligencia. De ser ignorantes en cuanto a las cosas de Dios, ahora nos hace inteligentes. Y una persona inteligente es una persona que se conoce también como una persona sabia. Y esa persona sabia ya no camina ni se conduce en base a su pensamiento o a los caminos del mundo. Ahora se conduce en base al pensamiento de Dios y al camino que Dios establece. Por eso la palabra es importante, por eso el leer la palabra del Señor es importante, porque al final de cuentas lo que leemos va a influir en nuestra vida. Decía nuestro hermano Marcelino que en una ocasión una de sus hermanas se apartó del Señor y prendió la televisión para ver el programa de los horóscopos, a ver qué le decía. Y me imagino, no sé qué signo era ella, pero cuando salió su signo estaba expectante a ver qué le decían. Y que le dicen, es que tú te has estado alejando mucho del Señor. Y él mencionaba, a veces aún lo del mundo
te recuerda. Y no es que esa palabra le haya hecho que ella reflexionara o le redarguyera, sino que en el corazón ella tiene la palabra del Señor escrita, y que el Espíritu Santo, dice la Escritura, es el que nos redarguye de pecado. Y cuando se predica la palabra, es el Espíritu Santo quien va, redarguye y convence de pecado, pero es con la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos redarguye aquí adentro, nos hace sentir que algo está mal, que tenemos que corregir algo en nuestra vida, que tenemos que aprender a pensar diferente, que tenemos que caminar de manera diferente, que tenemos que tomar decisiones diferentes, y eso nos va a hacer diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos un pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo que Dios ha establecido en la tierra para hacer luz en medio de la oscuridad. Y la única manera en la que vamos a tener la inteligencia y la sabiduría del Señor es a través de su palabra, y podremos influenciar en otros para que esas personas salgan de las tinieblas y vengan a la luz del Señor. Pero si nosotros no tenemos esa palabra que influya en otros, entonces no vamos a influir en nadie. Es como esconder el poder que Dios ha puesto en nuestra vida para que las personas puedan pasar de la muerte a la vida. Pero cuando tú pones la palabra del Señor en tu boca y la crees en tu corazón, la vas a confesar, la vas a declarar y vas a producir vida. Dice la Escritura que en nuestra boca Él ha puesto el poder de la vida y de la muerte. Nosotros decidimos entre la maldición y la bendición. Yo decido, pero al final de cuentas es Dios quien nos indica lo que debemos de hacer. En Deuteronomio 28 dice la Escritura que está el camino de la bendición y el de la maldición. Y dice el Señor: mira, si tú eres obediente, estas bendiciones te van a alcanzar. Si tú eres desobediente, estas maldiciones te van a alcanzar. Escoge. Pero Dios dice: escoge la bendición, escoge la obediencia, escoge ser inteligente, escoge ser sabio. Pero normalmente, si nosotros tenemos la influencia del mundo, no vamos a escoger las cosas de Dios, vamos a escoger las cosas del mundo. Va a haber momentos en los que tenemos que decidir entre buscar a Dios o dejar de buscar a Dios. Decía nuestro hermano Marcelino al inicio de sus cantos: cuando hay algo que te separa de Dios, algo que te aparta de Dios, cualquier cosa que sea, aún la familia, lo que trabajo, lo que sea, y te aparta de Dios, tienes que dejarlo. Eso es inteligencia, eso es sabiduría. Aquel que no deja aquello que estorba para agradar a Dios es una persona que no está actuando con sabiduría, está actuando de acuerdo a su entendimiento y de acuerdo al mundo. Pero cuando actúa de acuerdo a lo que Dios dice, sabe que cualquier cosa que deje por agradar a Dios, por servir a Dios, Dios se la devolverá 100 veces más. Así que conviene el ser inteligentes, aunque en el momento el mundo diga que estamos locos. El mundo diga: es un desperdicio que siendo tú joven dediques tu vida para estar en la iglesia o buscar o servir a Dios. Para el mundo le es locura, pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña a Jeremías capítulo 15, verso 16. Jeremías, el profeta, menciona que él tuvo una experiencia con la palabra del Señor, y él lo define de esta manera, como si fuera un alimento. Es como cuando uno tiene hambre y anda buscando algo que comer y encuentra ese alimento, y ese alimento produce en él esa satisfacción. Dice la Escritura, hablando el profeta Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Literalmente él dice: las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Verso 19. Por tanto, así dice el Señor: si te convirtieres, ¿qué dice? Yo te restauraré, y delante de mí tú vas a estar. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Influye tú en ellos y no que ellos influyan en ti. Cuando tú te conviertes al Señor, y habla de una conversión genuina, la conversión comienza en el momento en que tú decides morir al viejo hombre
y vivir al nuevo hombre creado según Dios. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Esa es la conversión. Cuando tú empieces a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y te es necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu para poder entrar al reino de Dios. Así que está hablando de una conversión, no solamente haciendo morir el viejo hombre, sino también haciendo vivir el nuevo hombre en el espíritu. Y estoy hablando de las cosas espirituales, y estoy hablando de una palabra que te hace sabio e inteligente en lo espiritual, pero también en lo humano. Dios va a estar contigo para que tomes las mejores decisiones. Dice este pasaje, lo quisiera leer en la Nueva Traducción Viviente. Así te responde el Señor, verso 19. Así te responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Vuélvete a mí. Si tú regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Si te alimentas de la palabra del Señor, van a ser palabras de beneficio, palabras que edifican. Si no te alimentas de la palabra del Señor, van a ser palabras que no edifican, palabras que van a crear conflictos, problemas. Vas a hablar de manera imprudente y no de manera prudente. Sigue diciendo, si tú haces hablar palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejar que ellos influyan en ti. O sea, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Verso 20: pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte, para rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Te pongo como muro fortificado de bronce. Vendrán contra ti, pelearán como un ejército contra ti, pero tú estarás seguro, tú estarás firme, tú estarás fuerte como un muro fortalecido por mí. Y dice la Escritura: y estaré contigo para protegerte y para rescatarte. En otras palabras, todo lo que venga en contra tuya, cuando tienes la influencia de la palabra del Señor en tu vida y en tus acciones, nada contra ti prosperará. Ningún arma que se forje en contra tuya, cuando estás fundamentado en la palabra del Señor, prosperará contra ti. Es como aquel pasaje que recordamos del Señor Jesús cuando da la parábola del hombre que construye su casa sobre la roca, y que vienen vientos fuertes y viene y golpea con ímpetu la casa, pero la casa no cae porque está en la roca, está firme, está como un muro fuerte, fortificado por Dios, que no fácilmente es derribado. Pero en cambio hay alguien que construye en la arena, en la imprudencia, el no tener el conocimiento, la sabiduría de Dios, y en esa imprudencia que construye sobre la arena vienen los vientos fuertes y viene el mar y golpea con fuerza contra la casa. Dice la Escritura que la casa cayó y fue grande su ruina. Así que al final de cuentas, el hecho de que tú te mantengas firme en tus convicciones de fe va a ser el que tú puedas no solamente mantener tu vida y todo lo que tú eres de una manera firme, sino que va a ser también que otros aprendan de ti, de cómo se puede superar los embates, los ataques, los golpes de la vida o los ataques aún del mismo Satanás. La Biblia dice que el diablo va a venir a destruirte y va a querer destruir tu casa, va a querer destruir todo lo que Dios ha edificado en ti y aún lo que a ti te ha costado. Pero si el Señor está contigo, aunque el enemigo venga como torrente de agua fuerte, dice la Escritura que Dios levantará un pendón en alto en señal de victoria. El diablo no tiene autoridad sobre tu vida cuando tú aprendes a leer, a escudriñar, a alimentar tu corazón con la palabra del Señor. Si tú lees la palabra del Señor, serás sabio e inteligente. Si tú no lees la palabra del Señor, serás necio e imprudente. Por eso el título del sermón: eres lo que lees. Yo quiero invitarte esta mañana a que tú le puedas dedicar un tiempo al Señor, y te quiero retar a que tú puedas leer la palabra del Señor. Un capítulo, que tú agarres tu Biblia allá en casa, o de los que están aquí de manera presencial, que tú puedas tomar tu Biblia, y al tomar tu Biblia digas: voy a leer un capítulo de la Biblia, y léelo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y vas a ver que ese capítulo, si lo lees todos los días, primero
va a quedar bien remarcado en tu corazón. Segundo, vas a pensar de acuerdo a lo que estás leyendo. Y tercero, vas a empezar a decidir de acuerdo a lo que la palabra de Dios te está enseñando. Porque ya no vas a decidir tú solo. Hay un espíritu en tu interior que se conoce como el Espíritu Santo y que te va a guiar, te va a enseñar a que hagas todo lo que Dios te pide. Inténtalo. Toma tu Biblia y empieza a tener tiempos de lectura bíblica y empieza a hacer lo que vas a hacer en la lectura. Si tú lees algo de parte de Dios, empieza a hacer de acuerdo a lo que estás leyendo. Cuando yo era joven, y lo vuelvo a repetir, yo no tenía el conocimiento de las Escrituras porque era nuevo en Cristo. Pero pasaron los años y en mí siempre hubo un deseo de leer la palabra del Señor, prepararme, estudiar. Y no solamente estudié una licenciatura en teología, sino estudié otro instituto bíblico y sigo estudiando. ¿Y saben qué? Yo siento que todavía no lo sé todo. Yo necesito seguir estudiando, seguir leyendo. Y cada vez que comparto algo con ustedes, estoy estudiando porque yo sé que la sabiduría proviene de Dios. Yo puedo prepararme teológicamente y tener un título teológico, pero eso no me sirve de nada. De nada si yo no soy inteligente para poder aplicar ese conocimiento en mi vida. Y cuando tú lo aplicas, entonces ya no es el conocimiento adquirido lo que tú eres, licenciado en teología. No, eres lo que tú has practicado con tu conocimiento. Un hombre, dice ahí, perfecto, preparado para toda buena obra. Y en realidad nosotros hemos sido llamados para prepararnos, para equiparnos y hacer la obra de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo crucificado, pero también resucitado al tercer día. Termino con esto. Si me acompañas, por favor, a Apocalipsis, capítulo número 1, verso 16. Cuando vamos a enfrentar diferentes batallas en la vida, o tenemos diferentes enemigos que pudieran levantarse en nuestra vida, y cuando digo enemigos es todo lo que se opone a lo que Dios quiere que tú cumplas en esta tierra, al propósito de Dios en tu vida. Cuando se levantan los obstáculos o los enemigos o todo aquello que quiere impedir que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida, dice el Señor que Él estará con nosotros y te pondrá como muro fortificado de bronce. Pero tú también tienes que aprender a defenderte y a pelear. Aunque la Biblia dice que Él peleará por nosotros, pero nosotros pelearemos de acuerdo a la confianza que tenemos en Él, de acuerdo a la palabra de Dios, y esa es la fe. Y la fe proviene del oír la palabra del Señor. Sin fe es imposible que podamos vencer, pero con fe es posible, podemos vencer cualquier cosa. Y este pasaje que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su aspecto, dice la Escritura, habla ahí más adelante de todo lo que representa a nuestro Señor Jesús, y en el contexto habla de sus ojos, habla de su cara, habla de cómo es Él. Pero en este versículo 16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero salía de su boca una espada aguda de 2 filos. Salía de su boca una espada aguda de 2 filos. Quiero llevarte a Hebreos 4:12 y termino con este pasaje. La palabra de Dios, cuando tú la lees, es una espada de doble filo. Cuando salía de la boca del Señor la palabra, era como una espada de doble filo. Así lo dice Apocalipsis. Y el escritor a los Hebreos, en este capítulo número 4, verso número 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la Escritura penetra
en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser. Y esta palabra tiene un poder de influencia tan sobrenatural que puede hacer lo que tú no puedes hacer y puede hacer lo que nadie en el mundo puede hacer. Pablo declara, con esta palabra todo lo puedo, porque esta palabra representa a mi Señor Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú tomas la palabra del Señor, eres un muro fortalecido. No como ese muro fortificado de bronce. Eres un muro fortalecido por el poder del Señor a través de su palabra. Yo quiero invitarte esta mañana a que tú puedas definir en tu vida el poder tener tiempo para leer la palabra del Señor y que puedas permitir que esa palabra se escriba en la tabla de tu corazón. No en tabla de piedra, porque a veces nuestro corazón es duro como una piedra. Dice la Escritura que había personas que tenían el entendimiento entenebrecido por la ignorancia y la dureza de su corazón. Son tan duros en el corazón que la palabra ellos no desean que sea escrita en ese corazón. Pero hoy yo te digo, si tu corazón ha sido duro como una piedra por años y no le has permitido a que la palabra del Señor se escriba en tu corazón y que tú puedas ser inteligente, mujer sabia, como lo marca la Escritura, tú puedes pedirle al Señor hoy que Él venga y quebrante tu corazón, quebrante tu vida. Dios es experto en eso. Él es como un martillo que quebranta la piedra. Y Él viene y quebranta tu corazón para que ese corazón de piedra ya no influya más en tu vida, para no hacer lo que Dios te llama a hacer, sino que ahora Dios ponga un corazón de carne y sea el Espíritu Santo el que influye en ti a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y créeme, lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que lo que tú piensas. Es mucho más grande que lo que tú puedes ver en este mundo. Y si tú tomas esa decisión, serás la persona más inteligente que existe sobre la tierra. Porque sabio es aquel que sabe reconocer que Dios es el único Dios verdadero y que Jesucristo es el Salvador. Quisiera invitarte allá en casa a que tú puedas reconocer al Señor como tu Dios y a Jesús como tu Salvador. Y si tú lo haces, hoy este día pasarás de la ignorancia a la inteligencia. Pasarás de la imprudencia a la prudencia y pasarás de las tinieblas a la luz. Y tu vida empezará a ser diferente. Voy a hacer esta oración para que allá en casa, si tú la quieres repetir, puedas permitir que el Señor entre a tu corazón. Y los que están aquí de manera presencial, si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón, lo puede hacer esta mañana. Pero además de ello, yo te puedo invitar a que vengas a este altar para orar por ti.